qué profe. Dime, Valentina. ¿O tú has venido a todas las clases? Sí, profe, yo he venido a todas las clases. Ah, bueno, entonces debe ser que cuando llamé no estaba solo. Valeria Bejarano, tendría la falla de hoy. Daniela Gilón no ha llegado, ¿cierto? No. De ella tengo dos fallas, por si alguien está en contacto con ella, para que porfa le comente que tengo esas dos fallas, que siempre son, pues, creo que ustedes, ay, no me acuerdo, creo que con cuatro fallas se pierde el curso. Entonces, dos creo que ya es bastante. También tengo dos fallas de Valentina López, Profe, yo he asistido a todas las clases. ¿sí? Tal vez he entrado tarde, no sé. Sergio Restrepo, tengo una falla tuya. Profe, pero yo tengo, pues yo le mandé la excusa de lo de la registraduría, no sé si se acuerda. Ah, ya me acuerdo. Ah, bueno, no, entonces ahí dejamos una falla, la tienes justificada, pero de todas maneras, pues hay que registrarla. Pero Ah, pues bueno, no hay. profe, No hay gracias. problema. Y ya tengo otra de María Lucía Duque, la de la primera sesión, que creo que no estuviste, María Lucía. Ah, sí, profe, pero pues era porque está en proceso de matrícula. Bueno, esa sí te la voy a quitar entonces, pues porque ya es, o sea, no estabas en el sistema. Listo, profe. Listo, eso es todo lo que tengo de fallas. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos ayer en sociología, pues para quienes no están en ese curso los contextualizo. Un segundo que estoy con mucha. Pero no, pues espero que no sea tos de coronavirus. Em, ¿Alguien me escribió? Ah, sí, ya estoy grabando la clase. Entonces, básicamente, bueno, ahí vamos a hacerlo al revés de la clase de ayer, como por no enredarnos tanto con lo de las notas. Les llegaron ayer las notas a su correo. Las subí, creo que las subí por tres medios, por Sí, mensaje, profe, Sí, por foro profe. y por... correo. gracias. ¿Tienen alguna duda o comentario, alguna corrección, de pronto algún error que haya hecho yo de digitación? No, profe, por mi parte está bien, gracias. Las notas de todos están bien. Bueno. Si no hay comentarios de las notas, entonces sí les agradecería que en primer lugar, entren por favor al foro en la primera unidad, que se llama, el foro se llama Socialización de Notas Corte uno. Y entonces ahí escriben como ayer en el comentario, pues de acuerdo, ¿no? Que sería nuestro medio de verificación. Pues ustedes conocieron las notas antes de yo subirlas al sistema, ¿vale? Entonces, hablen ahora o callen para siempre, porque ya después cuando se suban al sistema ya es muchísimo más complicado hacer ajustes. Mientras yo reviso que salgan ya los comentarios. Profe, qué pena, ¿en dónde encuentro el foro? En la unidad uno Ah, listo. aparece foro Socialización de Notas Corte uno. Ya aquí Manuela comentó.
Bueno, ahí ya están casi todos con sus comentarios. Ah, acaba de llegar Valeria Bejarano. Profe, yo también creo que me pusiste Pablo falta. Alba. Ah, sí, gracias, Juan Pablo Alba. Sí, te vi. Y yo, profe. Profe, yo Ah, también. David Torres, Santiago Álvarez, listo. O sea que hoy solo faltaría Daniela Gilón. ¿Y Juan Manuel Patiño llegó también? No, no llegó. Listo. Bueno, chicos, entonces antes de dividirlos en salas para que puedan revisar las respuestas a sus parciales en parejas, comparar e identificar en qué fallaron o en qué le atinaron y cómo, en la primera parte de la clase, sí quiero comentar algo que se me olvidó ayer. En las autoevaluaciones, en general, pues las vi como muy conscientes, muy autocríticas y responsables. Em, También algunos mencionaban de la fotografía. Entonces vi bueno, tres tipos de casos. Primero, los que pues comentan que han sido muy juiciosos con eso. Segundos, los que no han puesto la fotografía por dificultades técnicas, porque para el internet se ha complicado, porque, perdón, la dificultad técnica sería no prender la cámara por el internet, ¿cierto? U otros que no ponen la foto cuando están desde el celular. Pero otros sí les abono muy honestos que dijeron, no, profe, yo no he averiguado cómo poner la fotografía. ¿Sí? Entonces, insisto, valorar pues la honestidad, pero también hacer la invitación, como les decía ayer, no tanto por la clase en sí misma, sino para que ustedes comiencen a hacer un ejercicio de prepararse para el mundo laboral, un mundo en el que detalles como esos pueden pesar mucho, ¿sí? Más adelante ya en ética publicitaria espero nos reencontremos y hablaremos de las competencias blandas, ¿no? Esas habilidades que incluyen aspectos como la cortesía. Por aquí me están hablando de Daniela Gilón. Listo, gracias, Manuel. Aspectos como la cortesía, que en el caso de lo virtual estarían en eso, digamos, en la presencialidad está que al llegar a un salón se diga buenos días, ¿cierto? Parece una bobada, pero, y no sé por qué será, por algo generacional, pero los directivos en agencias publicitarias, pero en general en el mundo laboral, señalan que las nuevas generaciones a veces pasan por alto esos detalles básicos, como un saludo, y entonces cuando se les pregunta qué esperan de sus profesionales, dicen, mire, incluso más allá de lo técnico, o sea, una persona puede ser muy buena en lo gráfico, muy buena ejecutiva de cuentas o ejecutivo, muy buen planner, muy buen investigador, muy buen orador, pero que cuando no tienen esas calidades humanas mínimas, eso los hace menos apetecibles para el mercado laboral. Es decir, como que si usted tiene un excelente gráfico, pero que no saluda, y un gráfico regular, pero que es muy amigable, dispuesto a trabajar en equipo, proactivo, ejemplo en este caso que le dicen ponga una foto y se busca cómo hay que hacerlo y la pone y tal, pues los empleadores se inclinan más hacia eso. Y como les digo, lo vamos a ver en ética publicitaria, pero se los adelanto porque me parece algo vital. Entonces, de nuevo, abonarles la honestidad, pero también invitarlos a que no solo por la clase, sino para que ustedes hagan ese ejercicio de irse preparando para un mundo laboral en el que esos detalles mínimos van a pesar, ¿sí? Hagan la averiguación, cómo se pone la foto, busquen tutoriales. Créanme que yo no soy, pues yo no tengo formación en lo tecnológico, ni soy el más hábil, pero uno trata de hacer el esfuerzo para mejorar procesos de esta comunicación virtual, incluyendo pues esos detalles básicos, ¿no? La aspiración sería que en el segundo corte, que hay de nuevo una autoevaluación, pues además de mejorar en los aspectos de la lectura, que en parte es de ustedes y también en parte de mí, de promover más la participación, los trabajos en parejas, por eso ahorita los voy a dividir, pero pues también de ustedes obviamente de estudiar, de preguntar y demás.
hay otros aspectos que solo lo pueden hacer ustedes, como esta gestión de la fotografía, y que en el segundo corte pues se esfuercen por tener más ese detalle, digamos, de fina coquetería, y pues espero que no se den los casos, pero que si no se da, pues expliquen por qué pasa, ¿no? Les cuento, no sé si en este curso lo he mencionado, yo he hecho diferentes cursos virtuales además de mi formación académica, y el tema de la cámara incluso es una exigencia. O sea, se dice como tiene que tener la cámara prendida o no se le certifica la asistencia. Obviamente ya es demasiado eh, vertical o exigente. Nosotros somos un poco más cariñosos en la católica, pero pues tampoco irnos al extremo de que se pase completamente por alto eso. Y por si hay en este grupo personas que no están en sociología, que los hay, son una minoría, pero los hay. Ayer decíamos algo y era, alguien que quiera comentar lo que dijimos ayer respecto a qué es lo que a veces hace que las personas se abstengan de participar, o sea, que no participen. ¿Por qué algunas personas no participan en clase? Alguien que quiera compartir eso que discutíamos ayer. Por miedo a que se equivoquen. No. Gracias, Sofía. El miedo a equivocarse, ¿sí? Y yo vi en las evaluaciones, tanto en estas de antropología como en las de sociología, que es frecuente que digan, leemos los textos, hay muchas dudas, en clase se aclaran algunas, pero hay otros aspectos que no quedan suficientemente resueltos. Y decían que no participaban porque les daba justamente miedo que lo que dijeran fuera una equivocación. Y entonces, insisto en el llamado de ayer, a que no se queden callados, denuncien, aprendamos de los errores, ¿sí? Les comentaba ayer que yo soy de los más preguntones en clases, en reuniones de trabajo. Pues para algunos dicen, ay, qué man tan cansón, pero eso a mí me ayuda a aprender mucho. De verdad que yo aprendo muchísimo todos los días. Mientras que quien no identifica que no entendió bien y no lo comparte, pues se queda con la duda y me parece muy maluco, ¿sí? Como quedarse ahí, pues esos también son tipos de personalidad, ¿no? Quienes somos más obsesivos y neuróticos nos fastidia no tener algo claro. Otros dicen, ah, no me importa y se relajan. Ambos extremos son malos, ¿no? Ya uno no poder dormir por una duda, pero también uno estar completamente relajado sin entender un carajo de la clase, pues maluco, ¿no? Entonces, justamente por eso vamos a hacer el ejercicio que también hicimos ayer. Los voy a dividir en parejas, ya cuadré en el Moodle, para que ustedes puedan entrar cada uno a su parcial, mirar las respuestas y no sé qué, o sea, si las tuvieron todas bien, bueno, analicen por qué estuvieron bien y sobre todo como hacíamos ayer. Hay a veces parciales en los que pueden sacar 5, pero como algunos lo reconocían, que fue más por chiripa o por suerte, pero entonces ustedes que analicen más, bueno, en esta pregunta, porque, o sea, ¿qué es lo que me permite estar seguro de que esa sí era la respuesta correcta y no otra? ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en parejas media horita y ya después volvemos a plenaria para que compartan, especialmente quienes no han participado, que compartan qué aprendieron de ese contraste con su compañero, ¿vale? No se trata de desestimular a quienes normalmente participan, obviamente pues es valioso que quienes lo hacen lo sigan haciendo, pero también que insistamos en que empujemos a quienes normalmente no participen a participar y no por una nota, eh, la nota de autoevaluación se la asignen ustedes, sino porque, como lo mencionaba ayer, aprenden más cuando ustedes son los que están activamente hablando, ¿sí? En este momento ya para algunos será demasiado pesado que yo esté hablando y el aprendizaje es menor. En cambio, cuando son ustedes los que están hablando, ahí se aumenta su nivel de aprendizaje, ¿vale? ¿Tienen preguntas entonces sobre lo que vamos a hacer la siguiente media hora? No, profe. Muy bien. Entonces, ¿o alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Pues, profe, a mí se me cortó el internet, entonces haríamos lo mismo de la clase pasada. Sí, Pues, básicamente es lo mismo, Valentina, es trabajar en parejas, pero pues con el parcial de antropología, verificar en qué acertaron, en qué no, qué les ayudó, qué dudas les surgieron y que traten de solucionar esas dudas entre ustedes y ya las dudas y los aprendizajes que queden los compartamos ahorita de nuevo en plenario. ok, gracias. A ti. Listo, chicos. Bueno, entonces estamos 33 contándome a mí, o sea, 32 dividido 2, 16. Sí. Voy a crear 16 salas para que estén en parejas.
Listo, chicos. Entonces nos vemos ahora en media hora. Cualquier cosa, pues yo estoy aquí, me llaman a las salas y yo voy, ¿vale? Sebastián, recuerda por favor darle unirte a la sala a la que te envié invitación, ¿vale? ¿Me escuchas?
Hola Valeria, Hola, profe, buenos días. ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, ¿será que me pueden meter a la sala en que estaba? Es que yo estoy desde el celular, entonces me conecté desde el computador para ver si me puedo meter. O sea, yo todavía estoy en la sala con Ah, ella, bueno. desde el celular. ¿En qué sala estás? ¿Con quién? Con Valentina y conmigo. O sea, todavía estoy desde el celular. Listo, entonces estás en la 10. Sí, Listo, ya te envío a que te unas contigo. listo, profe, gracias. Bueno, chao. Hola chicos, Hola, profe. Hola, ¿cómo van? Muy bien, profe. Bueno, cuéntenme. Profe, Sí. es que estamos, pues los dos estamos socializando nuestras respuestas, ¿cierto? Sí. Y damos con que los dos tenemos la misma pregunta mala. Entonces queríamos resolver. Si quieren me comparten pantalla y la miramos. Qué chiste. Camilo, ¿compartes tú o comparto yo? si la tienes ahí, comparte tú, por Dale. Esperen. ¿Están viendo? Sí. sí. Profe, tenemos esta. De acuerdo con Berlioz, el desarrollo de una antropología es... Bueno, y cuéntenme, ¿qué han pensado ahí? ¿Cuál pudiese ser el error? Profe, yo creo que es necesario, pero quizás es imposible, ¿no? Bueno, entonces mira, tú ahí, ¿qué piensa ahí Camilo de lo que acaba de decir Elisa? Profe, es que pues nosotros pusimos sí, insoportable, pero necesario. Entonces, yo digo que sería difícil, pero realizable, porque pues sería una buena idea que lo hiciéramos como lo plantean. Bueno, pero, listo, entonces están pensando a ver, que si es difícil, que si la respuesta correcta es difícil, pero realizable, dice Camilo, es porque es una buena idea, ¿sí? Y Elisa dice, yo pienso que es, o tú pensaste en su momento que era insoportable, ¿sí? Pero les preguntaría eso, traten de hacer el análisis no de lo que ustedes piensan del texto, sino de lo que si estuvieran sentados con el autor y le preguntaran a él sobre su mismo texto. No sé si me explico, Sí, sí, ¿sí? O sea, traten de preguntarse, antes de llegar a saltar a justificar por qué la otra es correcta, mi sugerencia sería analizar con más detalle por qué esta no fue correcta, ¿sí? sí. Desde el punto de vista del autor. No sé si me explico un poco. Sí, profe, como más de que hubiera respondido el autor, más no nosotros. Exacto. O sea, si Beorley ustedes le dijeran, ¿usted considera que a partir de su texto el desarrollo de una antropología integral es insoportable pero necesario? Imagínenselo a él respondiéndoles a eso. Y además, imagínense que les va a responder no desde otros pensamientos que él tenga, sino a partir de lo que él mismo dijo en ese texto. ¿Sí? Vale. Ese sería, si quieren, o sea, me gustaría que lo sigan masticando y lo sigan pensando. Y de hecho, muy bueno que ahorita en la plenaria compartan esta experiencia del análisis que hagan, habiéndose los dos equivocado en la misma. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Bueno, chicos, gracias por la Gracias, inquietud. profe. Sé que no les estoy Gracias, dando profe. todas las respuestas, sino que justamente porque quiero que lo sigan reflexionando y así lo apropian más, ¿vale? Vale. Listo, profe. Bueno, Gracias. a ustedes, ahorita nos vemos.
Alejandra. Hola Alejandra, ¿me escuchas? Hola.
Hola, profe. Es que se me salió de la reunión porque este internet está todo malo. Entonces, para Tranquila. que me vuelva No te a preocupes. entrar a... Ya te hice una solicitud para que te unas a la sala 16 con David Torres. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Hola María Camila y Valentina. ¿Me escuchan? Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Sí, bien. ¿Qué les pasó? ¿Ya terminaron? Profe, yo estaba con Sofía, sino que se me salió, se me fue el internet. Entonces, Ah, bueno. Ya te envío como para que vayan cerrando dale. o cómo van. Bien, pues ya, yo creo que ya. ¿Sí? ¿Ya habían terminado? Sí. Ah, bueno. ¿Y María Camila también ya habían terminado? María Camila. Bueno, Valentina, voy entonces ya a llamar a los que están en sala para que en un minutico ya regresen, ¿vale? Listo, profe.
¿Qué más, profe? Hola, hola, ¿cómo les fue? ¿Alcanzaron a revisar las 10 preguntas? Sí. Sí, sí, señor. Muy bien, a ver quién nos falta. Bueno, ya estamos la mayoría. Hay algunos que han tenido dificultades de internet. En ese sentido, pues tranquilos, tranquilas. Recuerden, si de pronto quieren repasar después, pues pueden ver la grabación. Bueno, aunque en la grabación no quedan las salas. Eso es cierto. Digamos que la invitación sería a que no, o sea, que nadie se quede sin hacer una reflexión sobre cómo le fue en el parcial, no solo en cuanto a la puntuación, sino de aprender de los aciertos y los desaciertos también, ¿vale? Me gustaría entonces que hiciéramos una socialización de cómo les fue a propósito de ese aprendizaje de aciertos y desaciertos. Si quieren, Elisa, y Elisa, ¿estabas con quién? Conmigo. Con Camilo, para que si quieren nos compartan, ahorita nos comparten pantalla alguno de los dos, a propósito de esa pregunta que me mostraron, porque a ellos les pasó, no sé si pasó en otras parejas, que tenían la misma pregunta errada. Entonces fue como más desafío porque digamos que hay unos casos en que si uno tiene la respuesta bien y la otra mal, pues se puede aprender del acierto del otro, ¿cierto? Pero en este caso era desde ambos desaciertos cómo sacar un aprendizaje. Entonces los escuchamos, Elisa y Camilo. Es que cualquiera de Listo, los dos. profe. Camilo, ¿compartes pantalla? Sí, a pedir el favor, pero bueno. Ah, bueno, dale, entonces comparto. Eh, Bueno, pues a nosotros nos quedó mal la pregunta 3, que fue pues que a los dos nos quedó como mala. Entonces, pues llegamos a hablar de que la pregunta correcta era la D, difícil pero realizable. Camilo tenía, creo que la A. Sí, pues es difícil pero realizable. Pero pues llegamos a esto ya que pues Orlegui sí planteaba que era necesario, pero pues insoportable, no sé, tal vez porque otras personas no tenían como la visión de él y de esta manera pues como que cada uno tenía su pensamiento, por así decirlo. Eh, Igual es que también como que sí tiene mucho sentido de que la respuesta sea la D, porque quizás, como dice Camilo, pues Beorlegui plantea que una antropología integral es muy necesaria. Pero lo que hablaba ahorita con mi compañero es que no todo el mundo quizás comparta ese tipo de pensamiento. Entonces creo que sí tiene mucha lógica que la respuesta correcta sea la D. Pues es mi punto de vista. ¿Tú tienes algo por decir, Camilo? No, sería todo. Entonces, como que esa fue la conclusión, profe, de por qué era Listo. la Muy D. bien. Elisa, todavía no nos dejes de compartir bueno, no sé quién está compartiendo, pero déjenlo ahí un momentico Listo. para que lo enviemos. Fíjense que estas preguntas no son tanto, como les decía ayer, de memoria o de simplemente mirar el texto. Ustedes incluso pueden tener el texto a la mano, ¿sí? Porque las preguntas son hechas es para pensar. Que a veces me dicen a mí, ay, David, usted les pone esos exámenes y ustedes que es bobo, ellos igualmente se van a copiar. Y yo, primero yo parto de la buena fe del otro y de que están, es decir, que no se engañan a sí mismos y hasta, o sea, si todos hicieran trampa primero, pues todos sacarían 5. Pero además, realmente, y si ustedes ven las preguntas, no se trata de simplemente memorizar, ¿sí? Sino se trata de analizar, porque uno podría decir, no, pues yo busco en el texto y si el texto no menciona insoportable, entonces esa es incorrecta, ¿cierto? Pero puede que el autor no mencione la palabra insoportable, pero lo dijera de otra manera, ¿no? Como intolerable, bueno, utilizar otro verbo. Entonces no es un asunto de mera memoria, sino de análisis, ¿sí? Y
quiero señalar, si quieres ya dejas de compartir y les comparto un esquemita que me parece súper clave para los publicistas y es ese, fíjense que cuando yo les hago las preguntas, yo les digo según Beorlegui, ¿no? O sea, desde el punto de vista del autor. Y decía, ahorita decía Camilo, cada quien tiene su pensamiento, ¿sí? Eso me parece súper clave. Miren, este es un esquema de un trabajo de grado que hicieron unos estudiantes el año pasado, antepasado, que tomábamos, es un esquema de la comunicación, este viene, bueno, ahorita no importa tanto pues, como los autores de los que vienen, pero hablaba en este esquema de la comunicación que cuando un publicista como emisor de un mensaje, ¿sí? A la izquierda el círculo azul, ustedes van a emitir un mensaje, ¿cierto? Y la idea es que llegue a una audiencia. Pero ustedes, para que ese mensaje realmente sea comprendido por la audiencia, deben entender el punto de vista del otro, es decir, ponerse en los zapatos del otro, que tiene que ver muchísimo con la antropología, ¿sí? Entonces, es esa capacidad de que, por ejemplo, la idea de que era insoportable pensar en una antropología integral, esa idea sería del autor Beorlegui, como piensen, a ver, ¿cómo les digo yo? Esperen para que puedan hacer la analogía. Piensen en Beorlegui. Denme un segundo porque es muy abstracto, denme un segundo. Lo paradójico aquí es que vamos a pensar en Beorlegui como la audiencia. Si Beorlegui es la audiencia que ustedes quieren comprender o el punto de vista que ustedes quieren comprender, la idea de que el texto, de que la antropología integral sea insoportable, haría parte del campo de experiencia de quién, de la audiencia o de ustedes como los que están tratando de emitir un mensaje. Pues está muy abstracto el ejercicio. Del emisor, profe. De ustedes, ¿cierto? Es decir, miren que Lisa decía en algún momento, es que a mí me pareció que era insoportable. Claro, eso está dentro de su campo de experiencia o su pensamiento, en palabras de Camilo, pero lo que estamos tratando de hacer cuando leemos es comprender el campo de experiencia del autor o la audiencia, ¿cierto? Que puede ser diferente al mío, ¿sí? Es decir, puede que el texto sea insoportable desde su punto de vista y es válido, o sea, es respetable, pero cuando yo les hago las preguntas de los parciales, que esto ustedes se los van a encontrar también en pruebas Saber-Pro y en otro tipo de pruebas de estas, se está preguntando no lo que usted piensa sobre lo que leyó, sino hasta qué punto usted comprendió lo que el autor trató de transmitir. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense que si el autor o sea, sería muy ilógico que un autor que está proponiendo una antropología integral diga es insoportable, porque si es insoportable, pues ¿para qué lo propone? Sería un masoquista, ¿sí? Sí, por ejemplo, en mi caso yo puse imposible, pero sería, pues se relaciona mucho con lo difícil, porque sí sería posible. Exacto. Ya. Entonces, fíjense que son precisiones. Entonces, por eso yo les digo, cuando hagan los parciales, no se aceleren o cuando hacen el Kahoot, no es una cuestión de pensar rápido. Al contrario, fíjense que a mí mismo, cuando yo trato de analizar algo en profundidad, y yo he trabajado estos temas muchos años, pero me toma tiempo. O sea, pensar siempre toma tiempo, ¿sí? Y claro, en principio puede parecer cansón, como, ay, pero como así me enreda la cabeza. No sé si alguno de ustedes lo sienta en este momento o lo haya sentido en el parcial o cuando lee los textos, que casi que a alguno le ha dolido la cabeza leyendo, ¿ha llegado a ese punto? Sí, Sí. profe. Siempre. O sea, estos ejercicios que hacemos en esta clase y seguramente en otras, nos exigen pensar y es difícil. Incluso en este momento me dolió un poquito la cabeza, ¿sí? Porque o sea, es algo que está, ¿cómo está? No está dicho, ¿sí? O sea, yo les pregunto cosas en términos que ni siquiera el autor lo está planteando. El autor no dice en ninguna parte del texto si es posible o no, o sea, de manera explícita o literal, sino que hay que interpretarlo, entonces es difícil. Vuelvo y les digo, como cuando uno va a hacer el ejercicio,
duele, ¿sí? Pero en ese dolor es que está el crecimiento, ¿sí? Obviamente, y aquí ustedes van a decir que me estoy saliendo de contexto, pero por eso es que cuando se trata de que les vaya bien en un curso, en este caso el de antropología o sociología, incluso está involucrada la alimentación, el dormir bien, ¿sí? Los hábitos que no, por ejemplo, si ya les duele la cabeza, pueden hacer una pausa, se distraen, comen algo. Mire, yo en serio que lo digo no por locura, sino porque realmente esto hace parte de la formación integral. Miren, yo aquí en el escritorio mantengo semillas de girasol, por ejemplo, o almendras. Vean. Y trato, cuando ya me siento muy cansado, hago una pausa y me como 2, 3 almendras, que además las almendras alimentan mucho el cerebro. Las que vienen de medicina me dirán si no, ¿sí? Porque esto es desgastante, es difícil. Pero es también encontrar cómo hay una satisfacción cuando uno entonces ya vuelve al texto y analiza entonces a ver Orlegui, venga, es que si él está haciendo una propuesta, está diciendo que es posible. Ahora, que sea posible no quiere decir que sea fácil, él no está diciendo que sea fácil. ¿Si ven esas precisiones ahí? Sí, profe. Entonces, cada preguntita implica eso, pensar con calma, volver al texto, pero vuelvo y les digo, siéntanse tranquilos incluso cuando... ¿Qué pasó? Perdón. Siéntanse tranquilos cuando hagamos los parciales, incluso pueden sacar los textos, porque no se trata de memoria o de algo mecánico, se trata de comprensión profunda de los textos, ¿vale? Bueno, ese pues fue uno de los casos que vimos ahorita, pero alguien de pronto que quiera compartir otra experiencia de comprensión que hayan logrado a partir de ese contraste entre los parciales de una y otra persona. Recuerden, como les decía ayer, los que no están acostumbrados a participar, piénsenlo de esta manera que es un poco rara. Digan, es que yo soy una persona callada, pero piensen que eso que ustedes consideran que ustedes son, piénsense como una plastilina. Entonces piénsense que ser callado es estar como una plastilina en una bolita, ¿cierto? Pero piensen que su personalidad es maleable, porque lo es. Es decir, ustedes le pueden dar forma a su personalidad. Entonces una persona callada, que es una bola, digamos, de plastilina, se puede volver un cubo de plastilina cuando ustedes le dan forma, pero lo que le da forma es la acción, no es el pensamiento, es la acción. Entonces es lanzarse a que cuando sientan esa tensión, digamos, cuando ustedes no están acostumbrados a algo y piensan en la posibilidad de hacerlo, normalmente se les acelera el corazón o le da, bueno, cada quien lo expresa de manera diferente o hasta sudan, ¿cierto? Y le pasa hasta a los profesores. Yo conozco un profesor que sudaba y sudaba y sudaba, yo ya no sé si lo ha superado porque le daba mucho pánico escénico, pero que hacía enfrentarlo y gradualmente se va transformando, ¿no? Entonces, de nuevo, la invitación, ¿quiénes quieren compartir algún aprendizaje? Uno a la vez. O les ayudo con dedocracia, que no es mi estilo, pero en este momento, por el aprendizaje que necesitamos lograr, sí, pues recurriría a la dedocracia. No, Tarea. pues yo, Eh, profe, ¿Quién habló por ahí? Lucía. Lucía, ¿dónde estás, María Lucía? Listo, compártenos si quieres nos compartes pantalla para ver la pregunta de la que nos vas a hablar. Ujú. ¿Ya se ve? ¿Ya está cargando? Sí, ya se ve. Bueno, pues mi compañero, él sacó 5, entonces pues no tuve nada que retroalimentar con él, pues sobre su examen. Me tocó con David. Ujú. Y pues esta fue la única que me quedó mala. Y pues yo puse arqueológico porque, o sea, pues la arqueología se dice que es como, o sea, se dedica como a desenterrar, ¿no? O sea, señales de culturas pasadas, ¿sí? Entonces, yo eso lo relacioné con lo sociocultural y por eso puse arqueológico, pero pues era etnográfico. Y ya.
Bueno, María Lucía, primero, gracias por la valentía de participar. No lo haces comúnmente, pero entonces estos son los ejercicios que van generando el cambio de carácter. Y uno nace con una personalidad, pero uno puede forjar un carácter, insisto. ¿Sí? Entonces, muy bien, María Lucía. Segundo, ahorita hablamos de lo que mencionabas, el hecho de que una persona saque 5 no quiere decir necesariamente que entonces el que sacó 4 o 5 no le pueda enseñar nada, porque yo puedo sacar 5, pero teniendo preguntas en las que haya estado completamente perdido, ¿cierto? Y que haya sido más al azar. Entonces, ahorita miramos con David que nos cuente un poquito al respecto. Pero fíjense en lo que dice María Lucía, si volvemos al tema de los pensamientos, de que cada quien tiene su pensamiento, traten de recordar cómo justificó ella que la opción era la arqueología. Y traten de ponerlo incluso con las palabras que ella utilizó. Ella, ¿por qué consideró que la respuesta era el método arqueológico? En sus palabras. Ya Porque esta habló pregunta de sería las para usted. culturas pasadas. ¿Por qué qué? Habló de las culturas pasadas, de desenterrar algo de las culturas pasadas. Y ella dijo que esto de desenterrar las culturas pasadas, esa idea de quién venía o de dónde. Del último texto, del de métodos investigativos. No, pues ahí hablan de cada una de las ramas de la antropología. Ah, me estoy confundiendo. No, sí. Es que como No, sí. antropología y sociología a veces me enredo. Tranquila. No, si quieres para ayudar a clarificar, cuando tú dices el último texto te refieres al de qué autor. Ahí tenía el micrófono apagado. El de Introducción a la Antropología General. Marvin Harris. Sí. Eso. Ahí entonces sí hay una cosa de memoria básica, que es recordar los nombres, pero de nuevo, si no recuerdan los nombres, pues ustedes pueden ir y buscar. Ah, bueno, Harris está el autor, ¿cierto? Vuelvo y les digo, eso no está mal. Si quieres, déjanos de compartir un momentico, María Lucía, para volver aquí a lo que les mostraba de los campos de experiencia, ¿sí? Esta grafiquita es tan sencilla, pero yo creo tan profunda. Hay otras más complejas. Cuando comiencen a ver clases y ya la están viendo con Camilo Ríos, él dice que esto es muy simplista, ¿no? Porque obviamente hay unos modelos mucho más complejos hoy en los que no solo es emisor, sino que el emisor también es receptor, bueno, en fin. Pero incluso para estas fases introductorias, este modelo es muy complejo, porque les voy a recordar cómo dijo María Lucía. Y esto también es de memoria y esto se ejercita, simplemente traten de hacer pausa e ir al pasado. Entonces yo hice esa pausa. María Lucía dijo, yo pensé que esta respuesta, porque se dice que la arqueología, se dice que. Cuando ella planteó se dice que, entonces la fuente de la que estaba hablando, ¿quién era? ¿Quién podría ser? ¿O cuál fuente podría ser? Cuando la expresión se dice, ¿es singular, plural, primera persona, tercera persona? Ustedes ya están viendo semiótica y todo eso. Estos son asuntos básicos de lingüística. Tercera persona. Tercera persona, ¿cierto? Y plural. Entonces, cuando dice tercera persona y plural, el campo de experiencia, volvamos, si la audiencia, en este caso el autor Harris, es esta parte rosada o no sé qué color será este palo de rosa, la tercera persona plural, es decir, un grupo de gente que no sabemos cuál es, que es en tercera persona, que habla de la arqueología, ¿dentro de qué círculo estaría? Del campo de la experiencia de la audiencia. O sea, el de Harris. Ah, no, del emisor. Del emisor. Entonces, Del exacto. Entonces volvemos a la misma dificultad y vuelvo y te digo, para todos, María Lucía, no lo vayas a tomar como que entonces, ay, participé y ahora el profe me está regañando. No. No, profe, tranquilo. Es para que veamos el aprendizaje. Cuando tú dices, se dice que la arqueología, ahí ya hay un problema porque te estás remitiendo a un campo de tu experiencia en el que puede haber una cantidad de fuentes que no sabemos cuáles son, ¿sí? Entonces, uno de los
las habilidades que se debe forjar en la academia como publicistas y como cualquier profesional, es que ustedes sean muy precisos en identificar de dónde están tomando una idea. Se dice que la arqueología, no, eso es muy genérico. Hay que mirar Harris, ¿qué dice de la arqueología? Harris, ¿sí? Se pueden ir al texto y mirarlo. Ah, Harris, y entonces, y miren que el texto de Harris es muy corto, pero muy sustancioso. Pues la idea es volver al texto y mirar en el párrafo que habla de la arqueología si nos está diciendo que la arqueología habla del método etnográfico, ¿sí? Porque puede suceder, María Lucía, que haya algún autor, no lo desconozco, pero puede pasar que en Internet haya un autor que diga que la antropología sociocultural usa el método arqueológico. ¿Nos compartes otra vez, María Lucía, para mirar de nuevo la respuesta? Ya. Entonces puede que algún autor diga que la antropología sociocultural usa el método arqueológico y que eso está en Internet, pero no es lo que dice Harris. Ahora, esto no es para que ustedes se vuelvan y digan que a veces se piensa que, yo los pongo a leer autores para que se graben solo al autor. No, es para que ustedes aprendan a comprender un texto y saber lo que dice ese autor y ya después sí puedan tomar una postura. Puede que Harris estuviese equivocado, ¿cierto? Pero para evidenciar que se equivocó, primero hay que entender bien lo que él dijo en sus términos. Y ya después sí vienen las opiniones, que eso es lo que normalmente se hace en un trabajo de grado. Ustedes leen, identifican lo que han dicho otros y ya después, a partir de una investigación nueva, pues plantean lo que ustedes puedan pensar al respecto. ¿Sí? Y obviamente un nivel mucho más profundo sería comprender, bueno, ¿qué es etnografía? Harris menciona muy por encima, pero ya a partir de la segunda unidad vamos a comenzar a profundizar más en ese método propiamente etnográfico. Si quieres ya nos dejas de compartir, María Lucía. Bueno, muchas gracias de nuevo, María Lucía. Y David, cuéntanos, bueno, tú sacaste 5, trabajaste con María Lucía, pero ¿crees que aprendiste algo nuevo al compartir tu experiencia y conocerla de María Lucía? O si no, no. ¿Quieres compartir? Pues, profe, más que aprender algo nuevo fue como un compartir de conocimientos que ambos sabemos que tenemos, pero que no tenemos presentes la mayoría del tiempo. Ujú. Entonces fue más como un intercambio. Algo, Cuéntanos. pues no. Sí. Sí, ya. No, cuéntanos un poquito de esos conocimientos. Pues de lo que adquirimos con las lecturas, profe. Un ejemplo. Lo de la etnografía. O sea, el autor hablaba de desenterrar culturas pasadas y se enfocó mucho en varias partes del texto en culturas pasadas. Y supongo que por eso fue que mi compañera Lucía escogió la respuesta de la arqueología. Y pues terminamos socializando esa respuesta de por qué era la etnografía. Y entonces, pues fue eso. Gracias, David. Miren cómo yo los voy empujando para que ustedes se vuelvan cada vez más pulidos y precisos en el lenguaje. Entonces, decía David al principio, no, lo que compartir los conocimientos de que, no, del texto que leímos. ¿Cuál texto? El de Introducción a la Antropología General. Del autor, ¿de cuál autor? Sí, como que ustedes vayan cada vez más puliendo esas frases para que quien los escuche tenga toda la información. Bueno, o la mayor información posible, ¿no? Para ubicar el contexto, no suponer que todos sabemos de antemano todo, sino que debemos ser más explícitos en el lenguaje. Y ahí menciona David otra cosa. Hay información que puede estar en el texto que si uno considera esa información aislada y no la contrasta con otras partes del texto, lo puede llevar a conclusiones erradas. Ejemplo, en el texto se hablaba de culturas pasadas, entonces el método de la antropología sociocultural debe ser aquel que permita desenterrar culturas pasadas. Pues es una inferencia que tiene sentido, pero que no es coherente con otras partes del texto donde explícitamente el autor menciona, pero a pesar de que la antropología en general estudia las culturas y las del pasado, la sociocultural sí tiene un énfasis más en el presente. Esa rama sociocultural, ¿no?
y la arqueología se especializa mucho más en ese tema del pasado, ¿no? Bueno, ¿alguna otra experiencia que alguien quiera compartir o dudas que tenga? Profe, yo sí tengo como un poquito de duda del gráfico que estás mostrando de experiencias compartidas. Es que como que me Sí, genera curiosidad de dónde sí, es o qué. sí, si quieren lo compartimos. A ver, yo lo puse pues porque me acordé ahorita. ¿Esto de qué trabajo de grado? ¿De qué autores? Ah, ya, Galeano. Este es un texto que consiguen en internet. A ver, les voy a confesar todo el contexto. Resulta pues que yo soy antropólogo, yo no soy comunicador ni publicista, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a trabajar con publicidad, yo necesitaba conocer elementos básicos de la comunicación para ubicarme. Entonces, ¿yo a quién me acerqué? Al papá de la comunicación en el programa de publicidad, que es el profesor Forero, que tiene un conocimiento brutal sobre comunicación. Y él me recomendó leer este texto. Modelos de comunicación, desde los esquemas de estímulo-respuesta a la comunicación contingente, se lo encuentran en internet, ¿sí? Es un texto muy, muy básico, muy coquito, yo creo que para ustedes sería un buen texto si de pronto no lo están viendo, o puede que incluso haya clases en ¿De qué las que los autor? estén viendo. Dime. ¿De qué autor? Ah, Galeano. Galeano. Sí, Ernesto César Galeano, y ese les aparece en internet de una. Entonces, pues él ahí hace como una introducción a los modelos generales que hay de comunicación, desde lo más básico, que si no estoy mal, bueno, ustedes ya verán en estos cursos de comunicación, pero creo que el modelo más básico es el de Shannon, que habla del emisor-receptor, ¿sí? Entonces, entonces yo lo utilicé para pasárselo a unos estudiantes que estaba dirigiendo el trabajo de grado. Y yo le veo una profundidad tremenda porque imagínense que, sí, les voy a contar el contexto. Yo no sé si les hablaba de un canal de YouTube que yo tengo. Pero ¿por qué ese canal de YouTube y por qué lo menciono? Tiene que ver mucho con el por qué a mí me llama tanto la atención la publicidad. Es porque yo he vivido, pues ustedes lo han visto con mis propios textos, como esa dificultad de uno querer transmitir un mensaje de algo que uno conoce y que le parece muy valioso. Por ejemplo, a mí me parece súper interesante la antropología integral y súper pertinente y necesaria en la sociedad, pero la manera, o sea, el campo de experiencia que yo tengo es un lenguaje muy técnico. O sea, yo aprendí a hablar, con un código, ustedes ven ahí, un código, que en últimas un código es una manera de hablar, ¿cierto? Unos recursos, unas palabras, ¿sí? Que cuando yo me entiendo, ¿cierto? Pero cuando yo necesito comunicarle a estudiantes o a la sociedad, es decir, a las audiencias, eso que yo conozco, es necesario que yo tenga en cuenta que mi código, ellos lo deben saber traducir. O sea, estamos hablando el mismo idioma español, pero dentro del español hay diferentes códigos. Yo tengo un código académico, antropológico de vieja escuela. Entonces, cuando yo tuve mi primer canal de YouTube, yo hablaba de mis temas en mi lenguaje y yo asumía que para el otro era importante. Ese canal incluso ya lo cerré, se llamaba Decisiones Felices, porque yo trataba de hablar de cómo tomar decisiones para ser feliz, pero el lenguaje era supremamente técnico y la gente me decía, no, pues suena como muy interesante, pero no entendemos. O sea, le escuchamos, llega el mensaje, pero no es decodificado. ¿Sí? Entonces, ya cuando llegué a publicidad, lo que me doy cuenta que es el mismo problema que ustedes se enfrentan cuando crean sí, se plantean una campaña publicitaria, un spot, y es que ustedes pueden tener una idea muy buena, pero si la ponen en un lenguaje que no corresponde con la gente, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ustedes enfrentan la misma dificultad que he enfrentado yo como antropólogo, y es cómo lograr entender esa audiencia, qué código tiene, cómo habla la audiencia. Y fíjense que ahí es un problema investigativo. Por eso yo me río tanto, bueno, y no con un sentido destructivo, sino porque me identifico cuando en las campañas que proponen, cuando están en Odisea, por ejemplo, que no sé si ustedes ya estuvieron en alguna Odisea, no, o sí. No. Y vamos a estar. Esa semana que La entra. cuarentena. Y no pudimos.
no la han vivido todavía, pero ya, y está bien, porque como se reformuló el currículo, la idea es que ustedes no se lancen a hacer campañas sin primero tener ciertas bases como las que estamos viendo en esta clase. Que ustedes, antes de decir, ay, yo tengo una idea súper creativa y se lanzan a graficar, que ustedes primero digan, venga, pero esa audiencia, o sea, los que me van a escuchar, cómo piensan, cómo sienten y cómo hablan, que es la pregunta propiamente de la antropología cultural. ¿Cómo me pongo en los zapatos del otro? ¿Cómo lo conozco antes de yo enviarle mi mensaje? ¿Sí? Y ahí lo curioso es que, ¿saben? Yo lo he escuchado en conferencias de visión y acción de diferentes publicistas egresados, algunos, varios de nuestro programa, que llegan y dicen, no, yo tenía una cantidad de ideas interesantes aquí con mi experiencia azul de emisor, pero cuando comienzo a analizar la audiencia me doy cuenta que yo necesito, para llegarle a ellos, si van o sea, miren que en esa intersección quiere decir que una efectiva comunicación, usted todavía puede tener elementos de su azul, o sea, de su experiencia, de su forma de hablar, pero va a haber otros elementos que no sean de su forma de hablar, que sean ya de ese palo de rosa, y le va a implicar a usted dejar por fuera, miren todo lo que queda por fuera de la intersección entre el emisor y la audiencia. ¿Sí ven esto que está por fuera? Es la mayor parte del círculo. ¿Sí? ¿Sí me explico lo que les estoy diciendo? Sí. O sea, yo quisiera contarles muchas cosas a ustedes, pero para que a ustedes les llegue, realmente mucho de lo que yo quiero contarles, yo debo aprender a renunciar a eso porque a ustedes no les va a llegar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi canal actual, yo me he dado cuenta que lo que a la gente más le interesa, cuando uno hace el análisis de las audiencias, venga, les voy a mostrar. Me perdonan pues que me extiendan cosas que puede parecer que son personales, pero que pues en realidad tienen que ver con cómo mi práctica cotidiana realmente se conecta con lo que trato de explicarles en clase. Y es algo que sigo aprendiendo. Y obviamente, pues también le hago ahí la publicidad al canal, pero es chistoso porque yo les puedo hacer publicidad a usted al canal y ustedes puede que ahorita digan, bueno, en realidad a mí no me sirve nada de esto, que es un poco el drama que uno vive porque ustedes ahorita no están haciendo un trabajo de grado. Entonces les voy a mostrar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de temas como medio espirituales, pero desde un punto de vista académico. Entonces yo, por ejemplo, uno de los videos que a mí más me gustan es de cómo dejar de ser víctimas, ¿sí? Y ahí narro mi historia familiar y cómo yo me sentía una víctima porque mi papá era una persona alcohólica que le pegaba a mi mamá, etcétera. Bueno, ahora lo veo con risa, pues porque lo he procesado. Pero fíjense que es lo que menos ve la gente. Lo que a mí más me interesa es lo que la gente menos ve. Y lo más técnico, que incluso puede ser aburridor, pero que son temas que yo manejo dentro de mi campo de experiencia, como el analizar bibliografía con herramientas de software, es lo que la gente más ve, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes le meten la parte analítica, pero ¿dónde está eso? Aquí. Cuando ustedes le meten la parte analítica, a la comunicación que uno emite, o sea, ya es no lo que yo pienso, sino lo que la realidad me muestra. La realidad me muestra que la gente, lo que más le interesa es lo que yo sé en términos técnicos, pues la gente a la que le he llegado en este momento, ¿cierto? A la audiencia. Le interesa lo técnico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cuando estamos analizando un texto, no piensen que simplemente están aprendiendo ustedes términos técnicos de antropología, sino que piensen que se están formando, se están entrenando en esa capacidad de captar lo que una audiencia dice, ¿sí? Para que usted cuando se comunique logre acercar su forma de comunicarse a eso que la audiencia realmente dice y aprenda a dejar de lado lo que usted piensa. Ejemplo, volvemos a la corrección que hacíamos. Que a mí me parecía que el texto era insoportable. Eso hace parte de su experiencia. Pero el texto de Orlegui él no está diciendo que su propuesta sea insoportable. ¿Sí? No sé si, yo sé que es un viaje como por muchas cosas a la vez, pero es para que ustedes vean la conexión. No estamos solo leyendo textos, estamos aprendiendo a pensar de una manera en la que yo ponga en pausa lo que yo creo y me acerque a comprender lo que el otro piensa y lo que el otro dice, que puede ser distinto a lo que yo pienso y digo. ¿Sí me explico? Valeria es la que hacía la pregunta, ¿cierto? Sí, sí, profe, todo está claro.
Voy a Gracias. buscar el texto porque me parece interesante. Es muy bueno y es coquito, porque, insisto, cuando lleguen a Camilo Ríos maneja otros modelos súper complejos que son los modelos de enjambres, porque lo que va a decir es que ya no es solo una audiencia. Usted se está comunicando, por ejemplo, cuando yo hablo de mi audiencia, de mi canal, estoy hablando de estudiantes de pregrado, de profesores, de investigadores, o puede ser una persona inquieta por la investigación que no está en la academia. Y cada uno de esos, no solo debo pensar cómo le hablo a él para, no, para verlo como un receptor de mensajes, sino debo pensar también ahora con las redes sociales cómo logro que esas audiencias se incorporen a lo que yo digo, que es todavía más jodido y eso todavía pues no he llegado a ese punto, ¿cierto? Pero en parte lo estoy haciendo, por decir algo, generando contenidos, que es algo que estoy editando ahorita, es ya no solo yo envío mensajes, sino entrevisto a un editor universitario para que él explique, conversando conmigo, qué es lo que hace, para qué sirven las publicaciones académicas. Entonces, fíjense que ahí él, que podría ser parte de mi audiencia, y de hecho lo es porque yo quiero que lea mi libro, el que ustedes leyeron el borrador, él sería audiencia mía, pero a la vez es emisor de mi canal. Entonces, si ven cómo eso se mezcla, pero ya para uno llegar a comprender esas complejidades, primero necesita comprender lo más básico. Hay un emisor, el publicista, que finalmente trata de primero, además de traducir a la marca, y hay un receptor, que son los consumidores o los públicos, ¿cierto? ¿Cómo comenzar a comprender? ¿Sí me entienden? Porque si ustedes llegan a una agencia pensando que lo que van a hacer es tratar de imponer su pensamiento sin comprender lo que piensan los de la agencia y sin comprender lo que piensan las marcas y sin comprender lo que piensan los públicos, pues están fregados. ¿Sí ven? Sí. Pues es que finalmente eso es lo que me pareció curioso, porque es que casi que uno pasa de ser audiencia a ser emisor. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento somos audiencia en lo de antropología, pero según lo que aprendamos vamos a pasar a ser emisor de ese. Pues sí, o sea, sí. No, sí, te entiendo. Ahí está el juego de la comunicación. Ayuda a aclarar el concepto de emisor y conceptor y receptor, pero en la práctica se mezcla. Están recibiendo un curso de antropología, pero para volverse unos mejores emisores, y un mejor emisor es aquel que comprende mejor al receptor. Y para comprender al receptor, yo tengo que dejar de ser emisor y recibir de lo que el otro me dice. ¿Sí se dan cuenta? Sí, súper chévere. Es súper complejo, pero muy rico. Vuelvo y les digo, yo no soy experto en comunicación, pero el acercamiento he visto que tiene una profundidad impresionante y es muy útil. Porque qué tal que yo siguiera, si yo no estuviera aprendiendo eso, yo seguiría hablando en un canal de lo que a mí me interesa, independiente de lo que a la gente le importe. Pero eso nunca va a pelechar, ¿sí? Y ahora ustedes van a decir, ¿por qué yo les cuento también eso? Porque a mí me parece importante que ustedes no sientan que las clases son personas que simplemente teorizan, pero que nada tienen que ver con la publicidad. No, justamente lo que yo les estoy tratando de enseñar es también lo que yo trato de aprender para lograr mejores prácticas en mi vida profesional. Pero es un desafío. Sin embargo, un indicador, algunos de ustedes ya trabajan, ¿cierto? Y han tenido su experiencia como freelancer. Un indicador de que usted lo está haciendo bien es que usted note unas mejoras y tienen que ser estadísticas. Entonces, en mi caso, yo duré 2 años con un canal en el que forzando a mis familiares a inscribirse, tenía 50 suscriptores. Era muy chistoso. Hasta mi mamá era mi suscriptora. Y en este otro canal que lo comencé ahorita con la pandemia, que lleva, digamos, 4 meses, de manera orgánica, sin yo invitar a suscribirse ni nada, se han suscrito 64 personas. Entonces ya uno ve que el conocimiento que uno está adquiriendo funciona. Ahora, no soy Jürgen Klarik y no tengo 2 millones de seguidores. Es una visión, digamos, un poco más humilde y, como les dijera yo, modesta, pero también me parece valiosa de entender que si un conocimiento sirve es porque hay mejoras, así las mejoras sean lentas, ¿sí? Entonces la intención es que ustedes también en sus procesos, tanto de lectura en la clase como de conexión que tengan con diferentes clientes, vayan viendo mejora. Y los que no trabajan, no se preocupen, porque es que la comunicación ustedes la viven también con sus papás, con su pareja. Con la pareja particularmente es súper interesante y desafiante usted tratar de comprender en una discusión. Piénsense que cuando ustedes están en una discusión con su pareja o con sus papás, ustedes pueden forjar una mejor capacidad de ser publicista
si se esfuerzan por comprender mejor lo que piensa el otro antes de juzgarlo, antes de decirle qué hay que hacer, ¿sí? Ay, les agradezco. Muchas gracias, Valeria. Fíjense cómo solo una pregunta puede dar lugar a una cantidad de discusión. Yo, incluso en mi caso, tengo es que moderarme porque me apasiono cuando me preguntan. Me apasiono demasiado, pero porque el conocimiento me parece una cosa, no sé, eh, eso, apasionante. O sea, imagínense todo lo que uno no conoce en cualquier plano, ¿sí? El de la publicidad. Todo lo que se está produciendo en este momento, por ejemplo, en redes sociales, ser growth hacker, por ejemplo, que es lo que hace Manuela Villegas, una graduada también de aquí de publicidad. Como usted le dice a una marca, venga, yo le voy a construir una campaña en la que yo le voy a garantizar a usted es que hay más vistazos y más, ¿cómo se llama eso? O sea, no solo que la gente lo ve más, sino que le da clic a la publicación. Y con base en ese indicador, yo le voy a demostrar a usted que la campaña que yo le hago le sirve. No si es bonita o no una pieza gráfica, sino si le dan más clic o no. ¿Algunos de ustedes han escuchado a Manuela Villegas? No, profe, yo no la he escuchado. Uy, les recomiendo que la vean. De hecho, ya habló en el pasado Visión Acción. A propósito, el próximo Visión Acción se pasó para octubre. Me preguntaron ayer. Eh, Busquen a Manuela Villegas en YouTube. Manuela Villegas, agencia Sí Señor. Es una agencia digital que está en Bogotá. Y Manuela Villegas fue reconocida este año como 200, no sé si es entre las 200 mujeres con más impacto en Colombia o a nivel mundial incluso, no recuerdo en este momento. Pero es una pelada que en términos de conocimiento, porque es muy joven, lo que se plantea es cómo logro yo que si bien el arte es un ámbito subjetivo, y en las agencias los directores de arte son, mejor dicho, los dioses, ¿no? Como en Mad Men, ¿cómo se llama el de Mad Men? Donald Draper. Donald Draper, ¿no? El director de arte, además socio de la agencia. Entonces lo que él dijera era ley, y Manuela dice que además es una cosa que suele ser machista, suele haber más directores de arte hombres que mujeres, y dice Manuela, no, a mí ya ese cuentico de qué es lo que me diga la vaca sagrada del director de arte, no. Yo le busco es el método de análisis de redes sociales de impacto en el que yo le diga a la marca, es que esta campaña se va con la pieza A y no con la B, sencillamente porque la gente le da más clic a la A, punto. Independiente de que le guste más el color rosa o verde o azul, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión de ciencia. Gusta más a ese otro al que le va a llegar el mensaje el color verde que el azul, por decir algo, ¿sí? Y ese es solo un frente, o sea, imagínense todos los frentes de acción que hay para la publicidad, pensarse la pregunta de cómo yo logro separar lo que yo pienso de lo que la realidad de esa audiencia me está diciendo. Todo lo que hay por descubrir ahí. Entonces, ahí eso muestra que la publicidad no es simplemente la inspiración, me siento a pensar como veíamos ayer, me siento a intuir cuál es la variable determinante. No. Esto es ciencia, ¿sí? Esto no es mera subjetividad. Subjetividad, premios, ahí sí, los premios Cannes, así me digan, ahorita me vayan a ahorcar, pero esos premios, ahí sí hay mucha subjetividad, porque es un jurado de vacas sagradas, pero hay mucha gente que se gana premios y en el mundo real no está generando campañas de impacto, ¿sí? Yo personalmente soy muy crítico de que la publicidad son felices con los premios Lions, pero muchas veces son campañas completamente desconectadas de la realidad bueno, lléguele al cliente, lléguele a las marcas, logre que un producto se venda, pero que ojalá ese producto sea un producto que tenga menos impacto social. Bueno, en fin, me inspiré con una sola pregunta, pero ya me voy a callar para escuchar de pronto dudas o comentarios que tenga, porque siempre termino monopolizando, ¿sí ven? Ya saben cómo me pongo para que me inviten. Preguntas. Yo no tengo una pregunta, pero pues yo opino que fue lo mismo que dije ayer en la clase de sociología, que toca pues como prestar mucha atención al momento de la explicación, tanto como de la exposición de los compañeros, porque pues puede que haya compañeros que comprendan mejor el tema al momento de leerlo, como cuando tú ya explicas las preguntas del Kahoot para pues cuando uno lo vuelva a releer antes del parcial tener los conceptos más claros y como tener esa capacidad de, sí, como de entenderlo, como tener una mejor comprensión lectora ya después.
De acuerdo, María Camila, gracias por compartir. Sí, algunos, por ejemplo, me decían en la autoevaluación, no, es que yo me disperso mucho. Lo mismo, uno puede nacer disperso, pero se puede forjar un carácter atento, concentrado. Yo sé que es cansón estar 2 horas frente a una pantalla, pero todo depende de la actitud, de su disposición, ¿sí? Yo puedo hacer maromas o lo que sea, pero para que haya una buena actitud tiene que haber un querer, un deseo de saber. Yo no puedo hacer que ustedes quieran saber, ¿sí? Es una decisión personal. Entonces la invitación es a que consideren la decisión y la voluntad de saber, como se llama un libro de un autor, me gustaría leer ese libro, La voluntad de saber, que no lo he leído. Pero que lo que sí he leído es que Nietzsche, un filósofo, habla de la voluntad de saber. Él comenta como en momentos en los que estaba muy enfermo, planteaba esa situación de la enfermedad como una posibilidad para desarrollar eso, ese carácter, esa voluntad reacia de yo quiero saber y yo voy a estar estas 2 horas conectadas y voy a aprender, ¿sí? Pero sí es algo muy personal, muy, muy, muy personal. Yo trato pues de incorporar Kahoot y eso para que sea más dinámico, pero sí depende mucho de cada quien. Gracias, María Camila. ¿Algún otro comentario, queja o reclamo? Bueno, chicos, entonces les voy a compartir para que recordemos, dentro de 8 días entonces tenemos la exposición de Hugo, Elisa. Uy, este grupo tan grande. ¿Por qué nos quedó tan grande? Hugo, Elisa, María Paz y Valentina. Es un texto corto relativamente, entonces la invitación es a que le saquen mucho jugo. Y es ya para comenzar a meternos en la etnografía, ¿no? En el método de la antropología sociocultural, que pues va a ser el que más les pueda contribuir a ustedes para mejorar su oficio como publicistas. Sí, sí, Hugo. Qué pena, usted no sube ahorita el documento. Sí, yo creo. Claro, es que este yo lo tenía, era en el otro Moodle. Sí, ya mismo lo subo al terminar la clase. Gracias, profe. Con gusto. Entonces ya lo subo y bueno, así quedamos. Nos vemos dentro de 8 días. Ya dentro de 8 días volvemos al ritmo pues de segundo corte, de lectura. Lectura cada uno individual, exposición en grupo, simulacro con Kahoot y alguna actividad en parejas o en grupos para asimilar esos nuevos textos de este segundo corte, ¿vale? Listo, profe, muchas Listo, gracias. profe. Bueno, profe, gracias. Entonces, chicos, que estén muy bien. Bueno, profe, Luego, chao. profe. Chao, Gracias. profe, gracias. Ustedes. Chao, profe, gracias. A ustedes, chao.